Buen día, estimados jurados. A continuación presentamos nuestro proyecto de grado titulado Implementación de una propuesta pedagógica para el fortalecimiento del aprendizaje de operaciones básicas matemáticas a través de la herramienta Learning para estudiantes de grado cuarto del Centro Educativo El Trilladero de San Sebastián, Cauca. Estudiantes: Carmen Rebeca Peralta, Jefferson Claro Suárez, Víctor Bolaños Escobar y quien les habla, Derly Viviana Ruiz Segura, con nuestro director Mario Carmelo Dajer Pérez. Introducción. Los RED han avanzado a través de la historia. Es por ello que diseñamos esta propuesta pedagógica para mejorar el aprendizaje en las matemáticas. Planteamiento del problema: dificultad en el aprendizaje de operaciones básicas matemáticas en los estudiantes de grado cuarto de Centro Educativo El Trilladero, con algunas causas como modelos de enseñanza tradicional, disociación de enseñanza-aprendizaje, barreras en el aprendizaje, desmotivación, creando unos efectos como reprobación del área, frustración en los estudiantes, ansiedad, deserción escolar. Nos asalta entonces la pregunta de investigación: ¿de qué manera la implementación de una propuesta pedagógica mediada por Xlearning puede fortalecer el aprendizaje de operaciones básicas matemáticas en estudiantes de grado cuarto del Centro Educativo El Trilladero de San Sebastián, Cauca? La presente propuesta es pertinente porque responde a la necesidad de innovar en la enseñanza de las matemáticas, sobre todo en un contexto rural que es muy olvidado y que necesita de muchos recursos educativos para poder avanzar. Objetivo general: implementar una propuesta pedagógica basada en la herramienta Learning para el fortalecimiento del aprendizaje de operaciones básicas matemáticas, con unos objetivos específicos como identificar las dificultades y necesidades en el aprendizaje, diseñar la propuesta pedagógica, luego implementarla y evaluar el impacto de la propuesta pedagógica. Antecedentes nacionales. Cristian Barreiro en 2021 nos indica que los RED como una herramienta clave para el pensamiento crítico, lo cual fortalece las matemáticas. María Bueno Díaz 2021 nos indica que las TIC son herramientas fundamentales en el contexto educativo y sobre todo en la actualidad y en nuestro contexto rural. Castillo Soto 2021, los diseños de UNOVA como una herramienta excelente para trabajar en clase. Gómez y López 2020, uso de plataformas digitales, hacen buen uso en la herramienta para poder implementar las matemáticas. Antecedentes internacionales. García Rodríguez 2019, sobre esta investigación, el uso de tecnologías digitales en la enseñanza y aprendizaje de matemáticas. Hernández 2019 indica que el uso de esas plataformas interactivas mejoran el pensamiento numérico y obviamente los chicos pueden avanzar más. Entonces, en 2021, las aplicaciones digitales gamificadas son una excelente estrategia en el desarrollo de la clase. Supuestos: acompañamiento de la comunidad educativa, planeación pedagógica asertiva, teniendo en cuenta el constructivismo. Los RED favorecen la comprensión de conceptos matemáticos, participación activa de los docentes, disposición de computadores y, por supuesto, tener en cuenta el contexto rural que facilita esa motivación para que los estudiantes puedan trabajar. Constructos. Enseñanza a partir de las TIC. Según la UNESCO, el uso y el potencial de esas nuevas tecnologías y de la comunicación y la información renuevan la educación tradicional. La formación docente, según Rojas y Pérez en el 2020, el uso de herramientas digitales es efectivo en el aula. Xlearning, según Cabero Almedara, 2006, donde indica que las TICs no son solo herramientas mediadoras entre culturas, y la propuesta pedagógica de Frida Díaz Barriga Hernández Rojas 2002, donde plantean que una propuesta pedagógica debe tener una intencionalidad. El aprendizaje, según Jean Piaget, lo define como un proceso de maduración. En ellos tenemos en cuenta pues las diferentes etapas del desarrollo infantil. Red.
Según López y Gutiérrez 2018, los RED permiten integrar diversas representaciones visuales y auditivas que por supuesto son muy llamativas para nuestros estudiantes. Alcances y limitaciones. Los alcances a actividades significativas. Los estudiantes se divirtieron mucho en el desarrollo de las mismas. Tecnologías accesibles. Y alcanzamos una población de 21 estudiantes. Con algunas limitaciones, el mismo número reducido de estudiantes, falta de infraestructura, internet. Los estudiantes también llevan diferentes ritmos de aprendizaje. El plan de estudios no está de acuerdo al contexto rural y falta formación TIC por parte de los docentes. Buenos días, mi nombre es Carmen Rebeca Peralta Linero y continuamos con la sustentación de nuestro trabajo de grado. A mí me corresponde hablarlos del marco de referencia. El marco de referencia de nuestro trabajo está sustentado bajo cuatro marcos, que son el marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y el marco conceptual. Continuamos con el marco contextual. En el marco contextual encontramos también cuatro contextos, que son el contexto institucional, donde está ubicado el Centro Educativo El Trilladero en una zona rural, pero con alta disposición docente y estudiantil para innovar. En el contexto zonal está la vereda El Trilladero, que presenta dispersión geográfica y acceso intermitente a Internet, lo que hace prioritaria la utilización de recursos digitales offline y actividades activas que no dependan de conectividad permanente. Tenemos el contexto municipal, que es el municipio de San Sebastián, y en el contexto departamental está el Departamento del Cauca, que impulsa iniciativas para cerrar brechas rurales. Nuestra propuesta se alinea a esas prioridades promoviendo aprendizajes de matemáticas con TIC apropiadas al medio. Continuamos con el marco normativo que dice, marco normativo para el uso de TIC en educación rural. Primero tenemos el ODS. El ODS es el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, que nos habla de una educación de calidad, de igualdad y equitativa, integrando TIC en contextos vulnerables, enfatizando en la equidad y pertinencia. Tenemos la evaluación continua de la Investigación Nacional 2023 y los estándares de INCONTEC que invitan a la pertinencia cultural y al seguimiento formativo. Tenemos la Ley 115 de 1994, que es la misma Ley General de la Educación en Colombia, y el Decreto 1860, que fundamenta en la educación básica el pensamiento lógico y las metodologías activas. Y por último, pero no menos importante, el Plan de Desarrollo Cauca, Territorio de Paz 24-27, que prioriza inclusión, plantea la tecnología como motor de paz y transformación social. A continuación, el marco teórico. En el marco teórico vamos a encontrar las teorías que están fundamentadas en nuestro trabajo de grado. Tenemos el aprendizaje de matemáticas. Más allá de una memorización, implica el desarrollo del pensamiento lógico, habilidades de razonamiento y capacidad para resolver problemas de la vida real. Está apoyado también en el constructivismo, que según Piaget y Vygotsky, como base pedagógica, nos dice que el estudiante es el centro activo del proceso y debe construir activamente su conocimiento a partir de experiencias y darle aplicabilidad. Las tecnologías digitales en educación son esos recursos y herramientas tecnológicas y aplicadas en la enseñanza que favorece la interactividad, motivación y el acceso a la información, enriqueciendo la práctica pedagógica. Continuamos con el aprendizaje significativo, que según Ausubel indica que el estudiante logra aprendizajes más sólidos cuando conecta los nuevos conocimientos con saberes previos y esto los contextualiza. Tenemos la herramienta Excel Learning, que se convierte en una herramienta pedagógica clave, estratégica en contexto porque democratiza el acceso a contenidos digitales, promueve aprendizajes significativos y se adapta a entornos con baja conectividad y limitados recursos. Los enfoques pedagógicos también hacen parte de este marco teórico, integra los diferentes modelos como son el constructivismo y el lenguaje significativo apoyados en TIC para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera coherente. Y por último, la zona de desarrollo próximo, que según Vygotsky explica cómo las TIC actúan como mediadores en los procesos de formación de los educandos, que les permiten avanzar en el aprendizaje guiados por el docente. Tenemos el marco conceptual. En este marco
Definimos los términos claves utilizados en el proyecto con la finalidad de potenciar el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas. Y tenemos el concepto de qué son las operaciones básicas matemáticas. Son los procedimientos fundamentales como la suma, la resta, la multiplicación y la división, que constituyen el contenido central de la propuesta, que son la base del pensamiento numérico y permiten resolver problemas cotidianos y desarrollar el pensamiento lógico. Seguimos con el fortalecimiento del aprendizaje. Es el propósito principal, mejorar la comprensión y el rendimiento de los estudiantes, apoyado en herramientas digitales en educación, que son esas herramientas y recursos interactivos que dinamizan el proceso formativo. La propuesta pedagógica es el diseño de la estrategia didáctica que integra tecnología y contenidos. Enfoque pedagógico es el marco teórico que orienta el proceso, en este caso, el constructivismo y el aprendizaje significativo. Tenemos las TIC, que nos facilitan el acceso, la interacción y promueven aprendizajes significativos. La herramienta tecnológica en nuestro proyecto fue el Excel Learning, que es el recurso digital que utilizamos para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A continuación, nuestro compañero Jefferson Claros. Metodología. Es el conjunto de métodos, técnicas que usamos nosotros para llevar a cabo una investigación y permite dar validez a lo que se vaya a dar. En nuestra investigación el enfoque que usamos fue el enfoque mixto, donde involucramos el método cuantitativo y cualitativo, donde permite pues, dar un análisis mucho más completo. El tipo de investigación es descriptiva, donde permite pues, describir la herramienta de Celerni como, como las operaciones básicas fortalecen el aprendizaje de la matemática en los estudiantes. El modelo de acción participante, pues este modelo pues involucra a los participantes en un proceso reflexivo y cíclico de planificación con el propósito de generar cambios en la práctica educativa. Ya es en la estrategia pedagógica de intervención aprendizaje basado en secuencias didácticas, es el conjunto de actividades planificadas por el docente para facilitar el aprendizaje del estudiante. Aquí hablamos de la población y muestra. La muestra se hizo con 21 estudiantes del grado cuarto del Centro Educativo del Trilladero. ¿Por qué este grado? Porque miramos la falencia que tenía y la dificultad que tenían en el aprendizaje de matemáticas. En la variable aparece la variable dependiente y la independiente declaramos en la otra diapositiva. Nuestra investigación se equivale en cuatro fases. La fase uno pues se hizo una prueba diagnóstica para mirar el aprendizaje del estudiante. En la fase 2 pues se diseñó el recurso educativo digital Learning. En la fase 3 tuvimos la aplicabilidad en el aula de clases sobre el recurso educativo digital. Y en la fase 4 se evaluó el impacto que tuvo la propuesta pedagógica en el estudiante. En los instrumentos de recolección aplicamos pues, la prueba diagnóstica, una encuesta de satisfacción para mirar la percepción de los estudiantes, una evaluación final para mirar el avance que tuvieron los estudiantes y al final las observaciones. Variable independiente. Aquí pues habla sobre el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas. Se refiere pues al nivel de comprensión que quiere cada estudiante en la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y la propia pedagogía pues el conjunto de estrategias, métodos que usamos nosotros mediante recursos educativos digitales para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí ya pasamos a las técnicas, que pues se hizo una prueba diagnóstica con instrumento, con cuestionario escrito tipo saber de selección múltiple antes de la intervención. En la encuesta de satisfacción se hizo un cuestionario estructurado con preguntas cerradas durante la intervención. En la evaluación final se hizo una prueba tipo IFES con 16 preguntas de selección múltiple después de la intervención. Y al final se hizo una observación de registro en diario de campo durante la intervención. Aquí también aparece las cuatro fases. Tenemos que la primera, el diagnóstico, pues, la aplicación de una prueba diagnóstica para mirar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. El segundo, pues se hizo un diseño de recurso educativo digital con Learning para facilitar el aprendizaje del estudiante. Y por último, en la tercera, se hizo la implementación en la aula de clase. Y por último, se hizo la evaluación, qué impacto tuvo este recurso en el aula de clase con los estudiantes. Cordial saludo, mi nombre es Víctor Bolaño Escobar. Continúo la sustentación con la intervención pedagógica, que consta de cuatro fases: la fase diagnóstica, la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de evaluación.
En la fase diagnóstica se hace una prueba de presaberes para observar las falencias que los estudiantes tienen en cuanto al área de matemáticas. Y ahí se observa que a los estudiantes les cuesta mucho resolver problemas que contengan operaciones básicas matemáticas. Se pasa entonces en la fase de diseño, que es donde se utilizan las herramientas tecnológicas para desarrollar una propuesta pedagógica que ayude a potenciar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento lógico y por ende puedan desarrollar ejercicios que contengan operaciones básicas de modo fácil. En la fase de implementación es cuando los estudiantes interactúan con las plataformas anteriormente mencionadas y a través de ellas logran la aprehensión del conocimiento de una forma más fácil. En la fase de evaluación se verifican los conceptos y ver si se puede interiorizar los conceptos que se requieren con los objetivos deseados. La fase diagnóstica se empieza con la muestra poblacional, que son 21 estudiantes. La técnica aplicada es la encuesta. El modo de implementación es la presentación del test denominado Prueba Diagnóstica de Operaciones Básicas Matemáticas. Y el instrumento utilizado es el cuestionario aplicado de forma física. Se hace de esta forma porque al encontrarnos en el sector rural, los estudiantes presentan las pruebas externas de este modo, entonces para que sigan esa misma modalidad. Del mismo modo, en esta fase diagnóstica se observa que casi la mitad de los estudiantes presentan falencias en la solución de problemas que contengan operaciones básicas. Por lo tanto, es que se implementa la propuesta pedagógica para suplir estas necesidades. En la fase de diseño es cuando ya se utilizan las herramientas tecnológicas como Excel Learning, como Kahoot, como YouTube para ver videos y Canvas para las presentaciones y que sean de forma interactiva. En la fase de implementación, los estudiantes ya van a interactuar con las plataformas anteriormente mencionadas, tanto en la suma como en la resta, como en la multiplicación y la división. Los videos para fortalecer y conceptualizar. Hay plataformas como EducaPlay y WordWorld para que ellos jueguen y de esa forma tengan una felicidad en su aprendizaje y lo hagan de forma fácil, es decir, que aprendan sin darse cuenta, pero que lo hagan, que la aprensión del conocimiento sea un aprendizaje significativo. En la fase de evaluación, se tiene la prueba post-test. Es la misma que se hizo en la evaluación diagnóstica para ver cuáles fueron los beneficios obtenidos después de la intervención pedagógica mediada por las TIC. Los hallazgos obtenidos es que en la sociedad que en la que nos encontramos actualmente, siendo la sociedad de conocimiento mediada por las TIC, la educación tradicional es muy obsoleta para el tipo de estudiantes en los que estamos atendiendo. Entonces, es importante que se incluyan herramientas tecnológicas y métodos innovadores para que los estudiantes tengan una aprehensión del conocimiento más fácil y que le llegue de verdad a tener un aprendizaje significativo y lo puedan utilizar en cualquier momento de su vida. Las gráficas que aparecen nos reflejan eh, un versus entre la educación tradicional y la intervención pedagógica mediada por las TIC. Es decir, en las gráficas moradas, en los, en las gráficas moradas observamos que casi la mitad de los estudiantes les cuesta mucho resolver operaciones que contengan operaciones básicas matemáticas. En la suma vemos que es un 57% y después de la intervención pasa a un 85%. En la resta de un 51 a un 79%. En la multiplicación es casi el doble, de un 42 a un 80%. Y en la división de un 43 a un 79%, lo que nos dice que la intervención pedagógica sí tuvo el efecto positivo y el efecto deseado según los objetivos que nos trazamos. Como conclusión nos queda que la educación tradicional en esta sociedad no está dando los frutos que se requieren. Por lo tanto, es importante que tenga una intervención mediada por las TIC para que los estudiantes tengan una mayor facilidad y felicidad en el aprendizaje, que tengan una aprehensión del conocimiento, de modo que lo puedan utilizar en cualquier instante y sea un aprendizaje significativo. Para ello utilizamos recursos TIC, en especial la herramienta Excel Learning, que es de fácil manipulación del docente y también es de fácil manejo para el estudiante. Es muy amigable, fácil de manejar y tiene recursos muy innovadores. Como recomendaciones nos quedan que estas plataformas se pueden utilizar en diferentes contextos educativos, es decir, en cualquier etapa de la educación, ya sea en la básica, en la secundaria, hasta en la universidad. También que se puede hacer seguimiento a la herramienta aplicada, es decir, que como la educación va a ser digitalizada, el aprendizaje va a ser digitalizado, se puede hacer un seguimiento en tiempo real
tanto de los padres como de los estudiantes, así como de los docentes, para que haya una retroalimentación de manera efectiva y que se puede aplicar en cualquier área del conocimiento. El impacto que se da a nivel pedagógico, el desarrollo de las operaciones básicas matemáticas. A nivel de a nivel de la institución, que los docentes se ven atraídos por esas plataformas y las incluyen dentro de sus procesos de planeación. El impacto a nivel regional es que se cierra, con el uso de estas herramientas tecnológicas, se cierra la brecha digital que hay entre lo urbano y lo rural. Y a nivel comunitario, que los padres de familia también hacen parte de este proceso, ya que pueden hacer un seguimiento en tiempo real. Muchas gracias.